Rosario ha sido reconocido por su amplia historia, tanto así que es llamado la cuna de la República por haber formado personajes trascendentales en la historia de nuestro país. Uno de ellos es Joaquín Acosta, quien a pesar de no ser un dignatario nombrado en muchos textos, ha tenido un campo de acción amplio en materia de política y militar, que han sido el resultado de las conclusiones de grandes empresas en pro del futuro del país en el siglo XIX. Tomás Joaquín de Acosta y Pérez de Guzmán fue un geólogo, historiador, político y militar colombiano, nacido en Guaduas el 29 de diciembre del año 1800 y muerto allí mismo el 21 de febrero de 1852 a sus 51 años. El general Acosta nació justo en el momento en que se estaba llevando a cabo la Real Expedición Botánica, lo cual tiene que ver con algo que haría posteriormente en su vida. Nació en una época de turbulencia sociopolítica, donde iniciaba la lucha para lograr la independencia, seguida de problemas de desorganización, y terminaba con una estructura sólida de la patria después de estos acontecimientos. Joaquín Acosta fue un personaje que pasó un poco desapercibido. Sin duda alguna, hizo parte fundamental en la historia de nuestro país. Se desempeñó en campos académicos, políticos y militares. Acosta se hizo notar dentro de la juventud colombiana como un hombre estudioso, amante de las ciencias y muy patriota. Además de eso, es recordado como un personaje desinteresado y generoso. En 1830 vivió en Nueva York durante 2 meses y conoce a la señorita Carolina Kemble Rowe, con quien se casaría 2 años después, siendo el padrino del matrimonio el general Francisco de Paula Santander. 1 año después del matrimonio nace en Bogotá Soledad Acosta Kemble, quien realizó sus estudios en la capital en el Colegio de la Merced. En 1892 fue nombrada delegada oficial de la República de Colombia al 9º Congreso Internacional de Americanistas en el convento de Rábida, en España, y representó a Colombia en los congresos conmemorativos del 4º centenario del descubrimiento de América. Un personaje histórico con el que Acosta se ve relacionado fue un rosarista y colaborador de Francisco de Paula Santander. Estamos hablando de Lino de Pombo, quien fue político, diplomático y militar. Estudió en el Colegio del Rosario de Bogotá, donde cursó matemáticas, artillería, fortificación, ataque y defensa de plazas. En Londres fue secretario de la delegación colombiana hasta 1825. En total, don Lino de Pombo ejerció la dirección de nuestras relaciones externas durante 7 años y presentó al Congreso otras tantas memorias. Ambos trabajaron en asuntos de relaciones exteriores,
particularmente en temas fronterizos, donde trabajaban como equipo, siendo Joaquín Acosta un gran buscador y proveedor de información útil, y por su parte Lino de Pombo un gran colaborador. Joaquín Acosta, como muchos de los líderes de su época, tuvo participación en ámbitos políticos y militares, principalmente en los problemas que sucedían en el país. Además de esto, sus habilidades de pieza fundamental y estratégica para el gobierno que lo tenía a disposición. Dentro de los cargos militares que ocupó se encontraban los de subintendente de infantería. Sus cargos académicos, aparte de la cátedra de química en el Colegio Mayor del Rosario, fueron los del miembro fundador de la Academia Nacional. También estuvo a cargo del Museo Nacional y del Observatorio Astronómico Nacional, cargo que desempeñaba como voluntario y no recibía remuneración alguna. Además de eso, tuvo un papel importante en las relaciones exteriores de nuestro país, siendo ministro de la Nueva Granada en Ecuador. Gracias a su excelente desempeño, el gobierno lo nombró encargado de las negociaciones con Estados Unidos, logrando así ser secretario de Relaciones Exteriores. En cuanto a política, no solo como cargos prácticos, como representante a la Cámara o diputado del Congreso, sino que también fue un experto consultor al desempeñar cargos como director de caminos de provincia con base en Guadalajara. Y estuvo a la cabeza de comisiones brindadas por el gobierno para explotaciones de minas, optimización de canales y medios de navegación comercial. Sus publicaciones fueron fruto de largas investigaciones. Tal vez la de mayor renombre fue la titulada Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada, para la cual cotejó su propia información con archivos que pudo encontrar en España. Además, fue redactor de El Constitucional de Cundinamarca. Ingresó al Colegio Mayor del Rosario, donde fue colegial para iniciar sus estudios en jurisprudencia. Volvería luego en 1833 para dictar cátedra de química, donde se destacaría por su especial tratamiento a favor de los estudiantes. Tanto así que el rector del Colegio Mayor del Rosario, don Francisco Eustaquio Álvarez Rivero, le comenta a la esposa de Acosta, Carolina Kemble, de una donación que había hecho su esposo para premiar el mejor alumno de química. Uno de los personajes de gran jerarquía que tiene conocimientos acerca de datos y hechos de Joaquín Acosta es el doctor Julio Londoño Paredes, quien actualmente dirige el Observatorio de Política Exterior Colombiana en la Universidad del Rosario y es profesor de grandes universidades prestigiosas de la ciudad. Veamos qué nos contó. El señor Fermín Toro inicia negociaciones con Joaquín Acosta. Y hay unas actas en que de las negociaciones entre los dos. Entonces siempre tenían unos secretarios que iban tomando nota de lo que iba diciendo cada uno de ellos. En la conferencia, en la reunión que tuvieron el 1 de mayo de 1844, don Fermín Toro dice: tampoco puede resolverse la situación de los límites entre los dos países a una guerra de conquista y de exterminio repugnante a sus instituciones y doctrinas y en choque con el espíritu del siglo. Queda un medio que lo aconsejan la política y lo sostiene la justicia. La división racional del territorio guajiro, quería que fuera, acabo de ver, distribuyendo con igualdad entre ambos estados las ventajas y desventajas que aquel proporciona. Porque ellos consideraban que la Guajira era un desierto que estaba lleno de indios guajiros que escasamente usaban unos taparrabos y andaban con flechas y eran sumamente agresivos y peligrosos. Entonces eso era una carga para ambos estados. Creía ya el gobierno de la Nueva Granada que había sido conveniente la negativa del Tratado de 1833 hecha por el Congreso de Venezuela, porque era ya evidente que esta materia no se había discutido con toda la madurez que demandaba su naturaleza y porque aquella negativa le proporcionaba la ocasión a Colombia de poder presentar
en juicio contradictorio los títulos claros que tiene a varios territorios que por el Tratado de 1833 quedaban comprendidos en jurisdicción de Venezuela. La frontera no empieza en el Cabo Chichibacoa, sino empieza cerca de Maracaibo. Por lo tanto, aquí están los documentos. Entonces empieza Joaquín Acosta a mostrarle documentos a Fermín Toro. La cosa fue impresionante. ¿Qué sería de Colombia si no hubiese existido Joaquín Acosta? Joaquín Acosta hace eso como ministro o secretario de Relaciones Exteriores. Entonces yo creo que Joaquín Acosta merecería en el ámbito nacional colombiano un sitial de honor, porque eso es absolutamente extraordinario lo que hizo. Si no, en este momento toda la Guajira sería venezolana y buena parte de los llanos orientales sería de Venezuela. El que salvó a la República de eso fue la investigación, el estudio, la competencia, la seriedad del general Joaquín Acosta, natural de Guaduas, hasta donde me acuerdo. Como ustedes se dan cuenta, es posiblemente el ministro de Relaciones Exteriores que en su historia, desde el año de 1830 hasta nuestros días, le ha brindado y le ha generado a Colombia una satisfacción y una defensa de sus derechos tan importante. El hecho de que Joaquín Acosta haya sido rosarista, además, es precisamente la demostración de que fue formado en esa escuela, él estaba dentro de ese contexto. Es así como el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha visto a este y a otros personajes de gran envergadura actuar en su interior, pero que sin duda han sido de mayor redundancia a nivel nacional, que han determinado un mejor futuro para el país en diferentes ámbitos.